8:49 de la mañana vamos a dar inicio al acto de defensa del ciudadano Diego Andrade Naranjo de su tesis doctorado por la doctora María Alejandra Villasmil, quien coordinará el acto y girará las pautas por las cuales se desarrollará esta actividad. Deseándole éxito a ambos, agradeciendo enormemente la presencia del jurado por su constancia, su evaluación, sus observaciones, y queda abierto el acto. Éxito. Muchísimas gracias, doctor Fran Rivas. Bueno, buenos días. Una mañana de verdad maravillosa, porque cada vez que tenemos la oportunidad de hacer un acto académico de esta envergadura, creo que el doctorado en Ciencias Organizacionales se complace enormemente. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro miembro del Tribunal Externo, doctor William Aranguren, quien tan amablemente nos acompaña la mañana de hoy. Agradezco también la presencia de la doctora Laura Obando en representación de la Universidad de los Andes. También me complazco en la participación del doctor Fran Rivas como coordinador del doctorado en Ciencias Organizacionales. Y bueno, bienvenido al magíster Diego Andrade, quien esta mañana hará acto de defensa de su tema doctoral titulado La gestión del conocimiento como constructo nociológico epistémico del desarrollo humano en las organizaciones, en las universidades ecuatorianas. Bueno, Diego, te comento que siguiendo las pautas establecidas por el Consejo de Estudio de Posgrado de la Universidad de los Andes, fue fijada la fecha el día de hoy, 23 de junio del año 2022, para proceder a tu acto de defensa, para lo cual contarás con un tiempo máximo de 45 minutos en la cual harás tu disertación. Te invitamos como miembro del tribunal a hacer un adecuado uso de este tiempo, de manejarlo de manera correcta, de distribuirlo sobre todo de manera correcta, para que dicha disertación involucre todo el desarrollo de esta investigación. Igualmente, pues te comento que estoy a cargo de la coordinación de este acto académico. Voy a llevar el tiempo de acuerdo a un cronómetro que te invito a que tú también hagas lo mismo. Y una vez finalizado este tiempo, se dará apertura al acto de defensa, en donde cada uno de los miembros del tribunal harán las consideraciones que crean necesarias. Una vez que culmine este acto de defensa, te pondremos en sala de espera para que el jurado haga su respectiva deliberación y luego tendremos la lectura del resultado definitivo. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a William, a Laura, a Fran, y bienvenido Diego, es tu espacio, es tu momento, que tu espíritu verdaderamente se complazca y deja volar toda esa estructura cognitiva que va a permitirte poder realizar esta investigación. No sé si alguno de los miembros del tribunal quiere decir algo antes de comenzar el acto académico. Bueno, dar las gracias a William y al profesor Fran, siempre por la invitación, y bueno, nada más que desear a Diego mucho éxito, que haga un uso adecuado del tiempo, que para nosotros es lo más importante, y bueno, que todo se desarrolle en buenos términos. Gracias, Laura. Igualmente agradecido por estar aquí y compartir estos espacios virtuales con ustedes y desearle el mayor de los éxitos a Diego en la culminación de esta meta. Adelante, éxito. Gracias, William. Bueno, comienza a correr el tiempo. Adelante, Diego. Te voy a habilitar la opción de compartir pantalla. ¿Está lista? Muchas gracias. En este momento voy a presentar. Muy buenos días a todo el jurado presente. Un saludo muy especial
al doctor Fran Rivas, coordinador del doctorado. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio académico muy importante para poder realizar la disertación de mi tesis doctoral que lleva el tema de la gestión del conocimiento, como un constructo nociológico epistémico en el desarrollo humano de las universidades ecuatorianas. Bueno, en mi tesis se ha procedido a realizarlo en 6 eventos. Estos 6 eventos, uno de ellos es el sintagma nociológico. El problema a investigar que tiene este sintagma, los propósitos, las intencionalidades, la justificación, las limitaciones y los alcances. En un primer momento, pretendo iniciar indicando que existe una triangulación donde que está el hombre, la cultura y la naturaleza íntimamente unido, y esto ha dado espacio a que exista en los pueblos originarios que hayan retomado estos paradigmas de modos de vida ancestral, entre ellos el summa causae, que traducido al español quiere decir buen vivir, lo cual significa interpretar la realidad contextual como una integralidad donde la actividad del hombre con la naturaleza y la cultura se expresan en relaciones espirituales, bajo, obviamente, una ética del respeto y la consideración. Todo esto dentro de la complementariedad de los saberes de una cosmovisión andina y una cosmovisión occidental. Para ello también hemos citado los propósitos y las intencionalidades de la investigación. Como uno de los propósitos generales que tiene la investigación es proponer los lineamientos estratégicos para que la gestión del conocimiento como constructo nociológico epistémico del desarrollo humano responda en una forma pertinente y holística a los postulados del buen vivir. Por otra parte, establecer el constructo nociológico epistémico de la gestión del conocimiento. Caracterizar el estado actual de la gestión del conocimiento y especificar las capacidades de desarrollo humano que deben incluirse en esta formación. Luego tenemos la justificación de la investigación. Para ello hemos subdividido en 2 partes importantes, una justificación temática y una justificación metodológica. Dentro de la justificación temática es importante notar que en un sistema disciplinar a un sistema transdisciplinario que se ha venido dando, los contenidos y transversalidad curricular adecuados al proyecto educativo nacional en los estilos de aprendizaje, entre otros aspectos que justifica la investigación, ya que en la República del Ecuador se ha definido un profundo cambio en educación ecuatoriana. Por otro lado, la justificación metodológica, en primer lugar, asume un paradigma holístico como perspectiva global de la investigación, y en segundo lugar, al particularizar la investigación en la gestión del conocimiento como desarrollo humano. También nuestra investigación ha tenido alcances dentro del proceso de investigación. Uno de esos alcances es la correspondencia al paradigma del buen vivir, desde una perspectiva del buen vivir que puede convertirse en un ejemplo a seguir para los pueblos que luchan por imponerse y defender sus singularidades y particularidades frente a una academia globalizada, sobre todo en los países vecinos con raíces ancestrales que están junto a nuestro Ecuador, y el vivir también en las universidades ecuatorianas con un aprendizaje de difusión. Esto ha fomentado que la universidad ecuatoriana, como constitución y institución también comprometida en la formación de recursos humanos de alto nivel para el desarrollo nacional y local, y por qué no internacional,
también. De otro modo, también la correspondencia de un abordaje en el tema mediante el paradigma holístico, siendo que este paradigma de buen vivir ha sido propiciador de una cosmovisión alternativa, de una cosmovisión occidental que rompe un reduccionismo, el mecanicismo y la linealidad para integrarse con un paradigma emergente dentro de la parte holística e integradora. De este modo, hemos situado a las delimitaciones de la investigación. Se compone de 3 delimitaciones: la delimitación temporal, espacial, y una delimitación que hemos creído importante, que es la constitucional. Para la delimitación temporal, la investigación se desarrolla observando y analizando y cuestionando lo que ha venido sucediendo en las universidades a partir del 2008 hasta el 2022, que es el periodo de vigencia e institucionalidad que tiene este proyecto del buen vivir, o llamado proyecto de toda una vida. La delimitación espacial territorialmente, la investigación se suscribe a la República del Ecuador, tomando en consideración una división territorial, ¿sí?, de multidiversidad étnica y característica en el centro del país. Y como se sabe, el Ecuador está dividido en zonas. Una de las zonas estudiadas por la tesis es la zona 3. La zona 3, que corresponde a Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Por otro lado, también tenemos la delimitación jurídica, que decíamos que era muy importante, porque la investigación se encuentra enmarcada dentro del contexto legal en la Constitución Nacional de la República del Ecuador y su normativa específicamente en este Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. Siguiente tenemos como el segundo evento, la historicidad epistemológica. La historicidad epistemológica que tiene 3 partes fundamentales, como son los antecedentes de la investigación, los elementos teóricos y el análisis en sí. Como antecedentes de la investigación hemos tomado a tesis doctorales y artículos científicos de alto impacto, ¿no? Tesis doctorales que han manejado ejes temáticos similares a los nuestros y que han servido de sustento teórico también para poder realizar el marco teórico. Los elementos teóricos que han constituido también parte de la historicidad es la gestión del conocimiento, el desarrollo humano en el Ecuador, los procesos históricos en la Universidad Ecuatoriana y la Universidad Ecuatoriana en el Buen Vivir. Como un análisis de lo antes mencionado, es que a partir de estas referencias teóricas se construyó en primer lugar una mirada del pasado y el presente del proceso conductor de adaptación de la universidad al paradigma del buen vivir, y en segundo lugar perfilar el deber ser de la universidad en este siglo XXI como escenario de postdesarrollo. Como tercer evento, el constructo epistemológico se tomó en cuenta a la epistemología del conocimiento, al paradigma de la andinidad y el paradigma holístico del buen vivir. Esta epistemología del conocimiento, en la cual se estudiaron las escuelas epistemológicas para establecer conceptos filosóficos y posturas epistémicas, donde se tiene una mirada cuestionadora al pensamiento de la cosmovisión occidental para luego construir la definición y caracterización del pensamiento complejo. También el paradigma de la andinidad. Este paradigma se centra en identificar los rasgos de la cultura y saberes ancestrales en los pueblos originarios de Sudamérica. Además, con énfasis netamente en el Ecuador, ¿no? Es del estudio que se realizó. Y el paradigma holístico en el buen vivir, que estudia a este buen vivir desde una mirada holística para comprender y visualizar los rasgos de esta complejidad
desde una cosmovisión andina expresados en principios holísticos para el buen vivir. De esta forma, llegamos a la cosmovisión andina como filosofía de vida. Al expresar la cosmovisión andina como una filosofía de vida, se puede comparar como un prisma donde se mira la existencia de la vida y todo el universo en una totalidad indivisible. En sí, la cosmovisión es una manera concreta de interpretar el mundo. Esta cosmovisión andina representa una visión de la realidad construida a través de un talento en transcurso socio-histórico. También los principios de la cosmovisión andina que están inherentes dentro de la relacionalidad, la complementariedad, la reciprocidad y la ciclicidad. Cada uno de ellos con su característica, como por ejemplo, la relacionalidad que sustenta en que todo está de una manera u otra relacionado e interconectado o acoplado con la parte de la naturaleza y que nada perdura de forma aislada. La complementariedad, que es un principio de inclusión de opuestos, de formar un todo integral. Y finalmente, la ciclicidad, que este principio cuestiona la concepción occidental de la linealidad que existe, del tiempo que implica esta progresividad y irreversibilidad también, y la cuantificabilidad también que existe. El buen vivir dentro de la cosmovisión andina tiene un comprender dentro del vivir bien, que anunciábamos anteriormente, este vivir bien que conlleva una forma implícita del ejercicio del poder comunal, la relación entre el buen vivir y la comunión con la naturaleza es un modo de coexistencia entre lo físico y lo espiritual que existe. De esta manera se complementa el saber ser con el tiempo cíclico, lo racional con toda la ecuación que anteriormente indicábamos, el hombre, la naturaleza, la cultura y el cosmos. Como uno de los saberes ancestrales, esta definición de los saberes ancestrales ha sido muy... Puedes tomar agua si quieres, Diego. Puedes tomar agua, que no hay ningún problema. Perdón. Uno de los saberes ancestrales, como definición, ha sido esta herencia que ha permitido que se transmitan de generación en generación y por siglos, una herencia cultural, una herencia donde que tiene un sistema local identificado con varias dimensiones del saber. Los saberes ancestrales, en un debate contemporáneo, está dentro de los conocimientos tradicionales como expresión de lo local, que han tomado mucha visibilidad y reconocimiento en nuevas relaciones entre la parte global y local. Esta globalidad que impone una cultura de saberes estandarizados y homogéneos. A partir de esto también la contextualización de los saberes ancestrales se ha basado también en una población predominante, ¿no? Que es la parte mestiza, con un 82.2%, compuesta por nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador. Este Plan Nacional de Desarrollo, que fue desde el 2017 al 2021, señala que el 8% de la población se identifica como indígena. Y ahí que el Ecuador es un Estado de derecho intercultural y plurinacional, que de esta manera se construye un territorio donde coexisten diferentes pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Para ello, la cultura ancestral tiene también su definición, como su nombre lo indica, ¿no? Está relacionada con una cultura tradicional de los pueblos o sociedades que han sido transmitidas de generación en generación y que ha permitido que se establezca durante siglos. La acumulación ancestral andina, esta en las sociedades indígenas son poseedoras de un inmenso mosaico de lenguas, de rasgos culturales y de filosofía literarias y orales, y las prácticas de las costumbres que éstas poseen.
la cultura ancestral andina tiene los rasgos más relevantes, ya que su cultura permite que tenga un bagaje cultural e íntima relación en el ambiente que lo poblaron. Por otra parte, el buen vivir también tiene sus valores, ¿no? Sus valores que son muy importantes dentro de estas confederaciones indígenas y dentro de cada uno, particularmente del buen vivir. O sea que entre los valores del buen vivir destacan la armonía doméstica, la solidaridad, la compasión, la ayuda y generosidad, la reciprocidad de escuchar, por no ser perezoso, no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser consumista. Eso es parte del buen vivir que tienen, y de las dimensiones del buen vivir como un proyecto de convivencia entre distintos pueblos de Estado, de armonía con la naturaleza, de armonía con la comunidad y la sociedad en que ellos viven. También el desarrollo humano, este desarrollo humano como una cosmovisión occidental, aquí quisiera traer a colación a uno de los epistemólogos economistas que ganó un premio Nobel en el 2008, que es Amartya Sen, quien es este epistemólogo economista, expresó que el desarrollo humano es más que un número, enfatizado que el índice de desarrollo humano en una cifra. Un concepto muy rudimentario, ¿no? Para hablarlo así, ya que un número no se puede incluir muchas cosas, como un número no puede expresar tradiciones, no puede expresar éticas, no puede expresar modos de vida espiritual o paradigmas de vida diferentes de Occidente. Entonces, este epistemólogo nos invita a hacer esa reflexión que debe ser una mirada de conceptos elementales y que es muy útil para mostrar una diferencia entre países con distintos grados de desempeño, ¿no? Pero no con la esencia del desarrollo de las personas en sí mismas. El desarrollo humano en la complementariedad de las cosmovisiones. Si bien la educación es un eje transversal de las políticas públicas que surge la sociedad del currículo como proyecto educativo general que debe ser producto del consenso social, lo cual se concreta las concepciones ideológicas y socioantropológicas, epistemológicas y pedagógicas. Para la educación como promotora del desarrollo humano, la educación promotora del desarrollo humano, desde la perspectiva de la cosmovisión andina del buen vivir, debe proponerse cambios en el currículo de las universidades ecuatorianas, como fundamento esencial para la formación de capacidades, valores y principios del ser humano. También entramos al quinto evento, uno de los más importantes, que es el ciclo metodológico. Este ciclo metodológico que parte de un sintagma, de un núcleo del conocimiento, ya que se encuentra formado por una triangulación de informantes claves que ya vamos a ver seguidamente, informantes claves que se ha hecho una contrastación con lo que es del marco teórico y los procesamientos de información. Hay que ver, ya voy a indicar posteriormente en las entrevistas que se realizó. Los tipos de investigación que se ha tomado en consideración es la parte analítica y explicativa, ya que esta investigación constituye un procedimiento reflexivo y lógico, cognitivo, que hace abstracción de pautas de relaciones internas en esta situación. Este evento o fenómeno, cuyo propósito consiste en analizar dicha situación y comprenderla, ahondando en los aspectos menos evidentes de la perspectiva holística. El ámbito de estudio se constituyó por 13 universidades de educación superior. Estas 13 universidades, 12 de ellas son universidades normales públicas y una escuela superior politécnica del Ejército, y que también es pública pero pertenece al Ejército, ubicado en la zona 3 que anteriormente lo indicamos, como es las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.
Las fuentes de información fueron la parte bibliográfica, que se construyó a partir de un análisis crítico de la información, ya que se recopiló una bibliografía en forma, digamos, de consulta en investigación, donde se estudian raíces epistémicas y nociológicas de ambas cosmovisiones. La experiencia, que es una de las más importantes, la experiencia de autor, en este caso, yo como autor protagónico, de la vida universitaria como investigador y como docente gestor en ejercer la docencia dentro de la Universidad de las Fuerzas Armadas, fue muy enriquecedora porque me ayudó a realizar las entrevistas que lastimosamente, o no lo diría lastimosamente, sino fueron virtuales por la situación de pandémica que se vive. Pero sin duda alguna los informantes fueron informantes selectos, ¿no? Informantes como autoridades de las universidades, informantes como docentes o pares docentes que trabajan en las universidades y tienen puestos administrativos y puestos que ejercen la docencia. Y de estas conversaciones que se realizó con estas autoridades como agentes y actores externos relacionados directamente a la universidad. Luego tenemos lo que es el paradigma metodológico, ¿no? Realmente existe una parte compleja que se plantea al sustituir el modelo curricular de las universidades marcado por la cosmovisión occidental mediante la complementariedad por un modelo alternativo basado en las raíces de los pueblos originarios latinoamericanos. Esto ha dado lugar a que exista un paradigma holístico donde que se encuentra la ecuación del cosmos, la naturaleza y el hombre, donde están los principios, valores y capacidades. Este paradigma holístico para esta investigación resulta muy adecuado, dado la realidad compleja que en ella se percibe. Y luego una metodología situacional holística. Esta metodología nos da para asumir un paradigma como perspectiva global de investigación. Y en segundo lugar, al particularizar la metodología de la investigación aplicada a la gestión del conocimiento para el desarrollo humano y a partir de los cuestionamientos de la situación actual que proyecta una concepción de desarrollo humano con sus dimensiones, valores y capacidades e indicadores, adecuando todo esto al paradigma del buen vivir. El diseño de la investigación se lo realizó en 4 fases. Una definición de la situación es que la investigación está referida al estudio del cambio organizacional. Es en este caso en organizaciones universitarias, ¿no? Este cambio organizacional que se centra en el paradigma de contenidos y modos de gestionar el conocimiento en las universidades ecuatorianas para la formación del desarrollo humano. De este modo, los alcances del estudio situacional permite perfilar los valores y dimensiones del paradigma del buen vivir. En consecuencia, las capacidades de desarrollo humano que aspira a establecer el Plan Nacional del Buen Vivir para las universidades ecuatorianas. De este modo, también tenemos la caracterización de la situación en cuanto a los paradigmas y modelos, específicamente estos paradigmas y modelos, específicamente en el currículo, donde por ser el eje de actividad académica dentro de las universidades, se reflejan los contenidos y planes de estudio, los modos de aprendizaje, el discurso y la práctica pedagógica en las líneas de investigación y extensión en los modos de la gestión y la vinculación institucional. En cuanto a la estrategia universitaria, aunque existe voluntad institucional, pero desde una perspectiva del buen vivir, este no forma parte de una sistematización basada en una estrategia universitaria de complementariedad entre los saberes racionales y ancestrales para lograr de manera continua y progresiva dicho objetivo que se quiere perseguir. En cuanto al desarrollo humano,
El desarrollo humano en estas capacidades tiene un carácter antropométrico con tendencias cuantitativas para ser medidas por indicadores matemáticos, donde no se incluyen valores, dimensiones ni capacidades del desarrollo humano, inspirados en una cosmovisión andina, paradigma que muestra como forma alternativa. En este diseño de la contextualización situacional desde una cosmovisión occidental, se observa que sus postulados están arraigados en los principios de los valores empíricos, abstractos, significando lo que puede medir y registrar de forma cuantitativa. Es racional analítico y memorístico. Tiene un enfoque de la realidad que busca la simplificación, la desagregación. La realidad sustenta en elementos relevantes y la comprensión del cosmos se despoja de toda trascendencia. Esta cosmovisión occidental también tiene una relación de equilibrio, y el enseñar una imposición de un modelo de vida. Para lo cual también esta contextualización situacional está dentro de los valores, los principios y las dimensiones. Estos valores y principios y dimensiones que constituyen o tienen un pacto de convivencia entre distintos pueblos y llamado plurinacionalmente constituidos, y la armonía con la naturaleza y la armonía con la comunidad en la sociedad. En la fase número 4 de la situación holística, sin generación podemos ver dos partes importantes: la holología como una cosmovisión occidental y la holopraxis como una cosmovisión andina. En esta unión de base paradigmática del buen vivir, a partir del cual se proponen los cambios curriculares pertinentes para lograr el desarrollo de tales capacidades. Para esto hemos traído a colación ejemplos de los resultados de la matriz número 3 de análisis situacional holístico en la generación de la teoría de capacidades de desarrollo humano para los cambios curriculares en las IES, como primera parte de la sinergia de la holología y la holopraxis, con la complementariedad de estos paradigmas y modelos derivado de ambas cosmovisiones, así como también las capacidades de desarrollo humano en las IES, como la capacidad de ampliar el horizonte, la capacidad de desarrollar esa creatividad e innovación y capacidades que involucran la parte local. Y los cambios curriculares que están en las IES ecuatorianas. Estos cambios que se han visto en promover la comprensión holística para elaborar la realidad de la complejidad situacional. En la sinergia de la holopraxis también podemos encontrar que lo racional como lo intuitivo y lo profano con lo sagrado, así como la superación de miradas en la realidad de forma fragmentada y simplificada para darle un enfoque holístico de carácter integrador. Estas capacidades de desarrollo humano a formar en las IES se han visto dadas por una mirada holística y con conectividad horizontal de transversalidad. Esto quiere decir que en los cambios curriculares de las IES se han dado pasos importantes en la organización de áreas de conocimiento y no por disciplinas particulares, sino por integración de disciplinas afines. Establecer la horizontalidad y transversalidad del currículo nos ha ayudado a que las áreas sean complementarias y superar que la organización tenga conocimientos de disciplinas y espacios compartimentales del saber asumir la organización transdisciplinarmente, ¿no? Y en la sinergia podemos indicar también que el principio cíclico sostiene que la pacha, que significa espacio y tiempo, se manifiesta en una forma de una espiral en movimiento permanente hacia atrás, donde está el futuro, es decir, que se puede ver solamente lo hecho, el pasado, como una suerte de utopía y retrospectiva. Seguido a esto, tenemos los escenarios de acción institucional. Estos escenarios de acción, que es un modelo propuesto para la gestión del conocimiento en las universidades ecuatorianas,
en referencia a la formación del desarrollo humano, de acuerdo con los postulados del Plan Nacional del Buen Vivir, que están divididos en 6 escenarios. Estos escenarios también están dentro del proceso de aprendizaje institucional universitario, como la socialización, la exteriorización y la interiorización de los saberes. Para ello se necesita alineamientos estratégicos dentro del proceso de aprendizaje institucional, como evaluar los currículos con sus planes de estudio, sus análisis de discurso y las prácticas pedagógicas y los modos de estilos de aprendizaje, la elaboración metodológica, donde que permite explorar y analizar las exigencias de la sociedad ecuatoriana en el desarrollo humano, los planes de generación y adecuación de conocimientos que imparte la estructura curricular y filosófica académica de la universidad, el desarrollo de sistemas de acumulación de registro, que el material bibliográfico, documental y audiovisual narrativo no sea netamente que va a parar en las bibliotecas, sino que sea de carácter que sirva para saber los proyectos a ejecutar, los diversos proyectos a ejecutar, la organización de eventos de intercambio, que es muy importante, que sean nacionales e internacionales, con ferias de conocimiento ancestral en las comunidades indígenas y presencia de investigadores, extensionistas de congresos y simposios de otros países, que también es muy importante. En la creación de redes de conocimiento y participación de agentes generadores del conocimiento que se configuran al interior y al exterior de las universidades ecuatorianas para captar y adecuar, transformar, crear y difundir conocimientos pertinentes al propósito que se está planteando. De este modo, también acoplan a los lineamientos estratégicos de redes del conocimiento, como una de ellas la creación de unidades de coordinación que permita fomentar la participación de agentes, generadores y difusores de saberes ancestrales. También identificar los grupos de relaciones del buen vivir para reconocer los nodos de redes de conocimiento y construir sistemas de interconectabilidad que permita que los fines se logre con esa transmisión de intercambio de encuentro horizontal, promoviendo los encuentros de diálogo, pertinentes a la formación de las capacidades del desarrollo humano y el desarrollo de una plataforma tecnológica como iniciativa que permite el flujo de información. De esta manera, entramos al 6º evento, que es la propuesta, donde tenemos un escenario de cooperación institucional nacional e internacional. Este escenario, visto por un proceso de vinculación con carácter de reciprocidad en una organización con otras organizaciones para el intercambio del recurso, puesto que sus fines, en este caso, son recursos relacionados al conocimiento de documentos de investigación, de experiencias y de docentes con un apoyo financiero para el perfeccionamiento de modelos de gestión. De esta manera, ocurre ciertos lineamientos para el escenario de cooperación institucional y nacional e internacional. Estos escenarios que tienen la creación en las universidades como gestión del conocimiento para un desarrollo humano desde la perspectiva del buen vivir, la identificación de áreas específicas, una metodología que permita construir un sistema de indicadores, también que convertir a un sistema de evaluación como parte de internalización del conocimiento y el establecimiento de convenios y cooperaciones nacionales e internacionales. También el escenario para la atracción de captación de gestión de talentos es muy importante porque se propone adecuar la gestión del conocimiento para el desarrollo humano a través de la incorporación de saberes ancestrales, de la cosmovisión andina, a través de la complementariedad holística para dar respuesta a las exigencias del Plan Nacional del Buen Vivir. De esta manera,
el escenario de evaluación del proceso de afirmación para el modelo de gestión de desarrollo, se ve que toda esta gestión del conocimiento en las organizaciones debe ser evaluada para poder desarrollar un sistema de control que permita conocer los avances del logro de objetivos planteados, así como evidenciar las desviaciones y errores cometidos para superarlos. Los lineamientos estratégicos para la evaluación de estos procesos son varios, ¿no? Para este modelo de gestión, como la creación de la unidad de evaluación para el desarrollo humano desde la perspectiva del buen vivir, el desarrollo junto al Instituto de Estadísticas y Censos, una metodología que permita construir un sistema de indicadores en el desempeño y modelo de gestión, también el convertirse en un sistema de evaluación como parte de la internalización de los conocimientos y finalmente estos resultados que sean difundidos para el desarrollo humano en las universidades, que no queden como un informe más en las bibliotecas. Finalmente llegamos a las conclusiones. Las conclusiones que básicamente se materializan y se compactan en este sintagma, ¿no? Generador como un núcleo de constructo epistemológico y nociológico que permita gestionar el conocimiento en las universidades ecuatorianas. Hacia el interior del Ecuador posee a que el buen vivir se ha institucionalizado al incorporarse a la Constitución Nacional del 2008, así como la Ley de Organismos en Educación Superior en el 2010 y operacionalizada en el Plan Nacional del Buen Vivir. Este paradigma no se ha consolidado en la sociedad ecuatoriana, donde prevalecen las tradiciones y prácticas de la vida de la cosmovisión occidental en cuanto a la universidad como producto social. Se refleja en ella el mismo fenómeno cultural que en la sociedad en la que se desenvuelve. De esta manera, las universidades del Ecuador tienen una cosmovisión occidental debido a que por más que de un siglo se ha encontrado inmersa en ella. Recién llevan 14 años con la institucionalización del buen vivir relacionado con la formación del desarrollo humano como eje de bienestar, de comportamiento ético y armonioso consigo mismo y en otras personas. Las capacidades resultantes de dicha complementariedad no se pueden medir con las tradiciones de indicadores cuantitativos o índices matemáticos de desarrollo humano. La cosmovisión occidental, dado su carácter cualitativo, en el cual se plantean los cambios necesarios para el currículo, planes de estudio, discursos y prácticas pedagógicas en los escenarios y modos de aprendizaje dentro de las universidades. En relación al modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo humano, desde la perspectiva del buen vivir en las universidades ecuatorianas, el dominio del paradigma de la modernidad, el cual no puede obviar al momento de tratar la transformación de paradigmas educativos. En consecuencia, es necesario desplegar una estrategia de progresividad y complementariedad entre los paradigmas de la cosmovisión occidental y la cosmovisión andina, en función de lo cual se planteó un conjunto de lineamientos estratégicos para ir desarrollando de manera continua y progresiva. Los 6 escenarios que conforman el modelo de gestión del conocimiento propuesto son la base para esta tesis doctoral. Finalmente, quiero agradecer por haberme escuchado la disertación y quedo atento a cualquier consideración que tenga a bien hacerme el jurado presente. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por haber sido tan preciso y respetuoso del tiempo. Exactamente 40 minutos de tu disertación. Así que bueno, de verdad que el jurado te agradece ese respeto a la norma, ¿no? Bueno, le doy la palabra a nuestro jurado externo, el doctor William Aranguren. El escenario es suyo, doctor.
Bueno, gracias a la profesora Alejandra, María Alejandra. No sé si escuchan un ruido de fondo, ¿está bien? ¿Me escuchan bien? No, perfecto, doctor, William, le te escuchamos. escuchamos perfecto. Ok, porque hay un jardinero por allí haciendo funciones. Eh, bueno, en principio pues quiero felicitar a Diego y también a su tutora por un tema que pues a nivel doctoral satisface porque primero plantea un tema distinto y también tiene un enfoque diferente a lo tradicional. Yo creo que esos son dos elementos importantes a la hora de definir y trabajar con un tema a nivel doctoral. Hay ciertas cosas que pues llevan a la reflexión y yo creo que eso es importante, ¿no? Cuando uno lee una tesis doctoral y escucha una disertación y todavía se queda pensando un poco sobre el más allá, eso quiere decir que hay una movilización también del conocimiento y los aprendizajes que también uno como jurado de la tesis doctoral tiene. En primer lugar, quisiera destacar que tú en tu tesis tienes unas grandes categorías analíticas con dimensiones bastante amplias, pues hablas de la gestión del conocimiento, el desarrollo humano, y ello vinculado con la teoría del conocimiento, bien lo epistémico, ¿no? Es decir, que son cuatro grandes conceptos, cuatro grandes eh, categorías que implican un gran desarrollo, sobre todo cuando lo vinculas con todos estos aspectos que tienen que ver con la cultura y los saberes ancestrales, que sabemos que es algo pues muy importante en la sociedad ecuatoriana, quizás no en otras sociedades, a pesar del mestizaje del que tú hablas, ¿verdad? Que más del 80 y tanto por ciento de la población es mestiza, no es igual, por ejemplo, el mestizaje que uno ve en Ecuador al mestizaje que uno pudiera ver aquí en Venezuela. Nosotros tenemos también un altísimo, quizás mucho más alto porcentaje de mestizaje, sin embargo, la permanencia de nuestros rasgos culturales ancestrales han sido mucho menos significativos que los que se pueden presentar en Ecuador. Y eso un poco también por lo que uno conoce y cuando hemos ido a Ecuador, pues es algo perfectamente observable. Con esto lo que quiero decir es que es un contexto bastante complicado, no sé si dicotómico o dialógico, tú lo planteas como dicotómico cuando hablas de esa cosmovisión de saberes y lo clasificas como saberes ancestrales y los saberes occidentales, ¿verdad? Y también los enmarcas también dentro de los paradigmas, ¿verdad? También occidental, andinidad, y también hablas entonces de la parte holística y el buen vivir, ¿no? Como parte del rescate de esa cultura ancestral. Entonces estamos hablando en términos generales de un contexto bastante complicado de abordar, sobre todo porque pues, se trata de, de esos factores culturales. Yo tengo tres planteamientos sobre lo que pudieras darme algún comentario, ¿no? Primero, a nivel metodológico, tú haces allí dos referencias que me gustaría precisar cómo finalmente abordaste tu tema, porque inicialmente cuando hablas de la metodología, te refieres a que es explicativa y analítica, ¿verdad? Allí también introduces el término de lo holístico, hablando de situacional holística, pero reflexionando aisladamente sobre esta parte, yo considero pues que tú no utilizaste tanto este paradigma, ¿verdad? Sino más bien lo que tú hablas después, también a nivel metodológico, cuando hablas de la hología y holopraxis, la ampliación de los horizontes, etcétera, y entonces refieres otros aspectos metodológicos. Pero en todo caso quisiera a nivel metodológico que pudieras explicar o pudieras referir algo
sobre la utilización de esta metodología explicativa analítica, porque nosotros sabemos que la explicación, aunque es abordada tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, tiene más acepciones desde el punto de vista de lo cuantitativo, porque siempre una explicación va hacia la búsqueda del origen de las causas de los fenómenos, ¿verdad? O sea, va a buscar qué produce los fenómenos y eso siempre es una explicación, dar una respuesta a por qué sucede un evento. Y yo creo que lo que tú tratas en tu tesis va mucho más allá de una explicación de por qué suceden los eventos. Más bien se trata como de paradojas, de dicotomías, de dialogicidad y de otros elementos, ¿no? Entonces aquí más bien pudiéramos hablar es de interpretativismo y holismo, entre otros elementos. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto sobre el que quisiera pudieras referir algo es que tú estableces a las instituciones de educación superior como un paradigma, ¿verdad? Que está dentro del paradigma occidental. Entonces, por tanto, el sistema formativo y de generación de conocimientos, etcétera, por supuesto, está enmarcado dentro de este paradigma, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de la nociología, hablamos o nos referimos, pues, no solamente a la teoría del conocimiento, porque tú en tu tesis hablas de la gestión del conocimiento. Cuando hablamos ya de gestión del conocimiento, nos vamos al campo fenomenológico, ¿verdad? Es decir, cómo ese conocimiento que se ha generado se está aplicando en un campo específico o en una práctica. Entonces allí estamos hablando de la generación y transmisión del conocimiento de las instituciones de educación superior, ¿verdad? No tanto a la propia concepción de estas instituciones desde el punto de vista paradigmático. Entonces yo te preguntaría cómo esta nueva cosmovisión que tú estás proponiendo para las universidades eh, puede servir con ese objetivo, ¿verdad? De generación y transmisión del conocimiento. ¿Y cuál crees tú que podría ser el efecto en el avance del conocimiento y la educación? Es decir, ¿cómo aportaría esta nueva cosmovisión a la generación de conocimiento, al avance del conocimiento y a la educación en general, ¿verdad? Aquí no logré entender muy bien cómo entra en el contexto el plan del buen vivir, porque el plan del buen vivir es un proyecto, un plan político que por supuesto da lineamientos para que las instituciones públicas, privadas en general, definan sus procesos, etcétera, ¿no? Pero no sé qué tanto implica en esta nueva cosmovisión en las universidades, en instituciones de educación superior. Ahora el tercer planteamiento tiene que ver con el producto final de la tesis, ¿verdad? Cuando tú hablas lineamientos estratégicos, yo quizás te preguntaría qué entendiste tú por lineamientos estratégicos, pues lo que tú narras, sobre todo al principio, no tanto al final, son principalmente actividades y acciones. Por ejemplo, cuando tú dices de evaluar el currículo, elaborar metodologías, diseñar planes para la generación y adecuación del conocimiento, organizar eventos, ¿verdad? Todas esas son actividades. Y después hablas de acciones, como crear unidades de coordinación, identificar cuerpos de saberes, construir sistemas de interconectividad, promocionar encuentros dialógicos y también después hablas de la parte internacional, etc. Es decir, que cuando tú defines propiamente los lineamientos, te refieres a actividades y acciones, alineamientos estratégicos, ¿no? Pero cuando uno define una estrategia, realmente una estrategia se trata de metas y objetivos a largo plazo, ¿verdad? Que a su vez estas estrategias, que son metas y objetivos, se traducen en actividades y acciones. Es decir, que un poco lo que tú estás llamando lineamientos estratégicos estaría como en un segundo orden con respecto a al significado de lineamientos estratégicos, desde mi óptica, por supuesto, ¿no?
Entonces, yo te pues, pediría algún comentario sobre esta parte de cómo tú entonces definiste los lineamientos estratégicos que en definitiva es el producto de tu tesis doctoral. Bueno, esos son mis comentarios. Adelante, Diego, tienes la palabra para abordar las consideraciones del doctor William. Bueno, primeramente muchas gracias, doctor, por haber leído la parte concerniente a esto de la tesis. En una de las primeras preguntas que, como usted sabe, estoy anotando para no perderme, me hablaba de la parte metodológica, por qué es de carácter explicativo, es porque, y analítica, es porque netamente la explicación o la parte explicativa es de carácter filosófico, porque es un proceso en que a través de la reflexión interna consigue una explicación lógica. Mi postura como investigador es tratar de filosofar para poder explicar esta realidad. En una segunda pregunta, acerca de los saberes ancestrales, de una forma interna en resaltar el origen del conocimiento, la sabiduría védica que existe y que de ahí se ha ido perdiendo, ¿no? Y en la tercera pregunta acerca la tercera pregunta acerca de los lineamientos estratégicos que se ha manejado, ¿no? Se ha manejado ese conocimiento védico que anteriormente le indicaba para materializar los planes de estudio, es decir, para poder operacionalizarlo, de mejor manera. Los lineamientos estratégicos que yo anteriormente le decía en exposición era con el fin de que exista una linealidad entre lo que son las estrategias de las redes de conocimiento, de esa forma que el paradigma del buen vivir, que tiene también sus lineamientos, que anteriormente lo mostramos, esté concatenado para la parte estratégica, mi estimado doctor. Espero haber respondido sus preguntas. Sí, gracias, Diego, por tus comentarios. ¿Alguna otra consideración adicional, doctor William, que quiera hacerle a Diego? No, está bien con los comentarios. Le perdí un poco el audio. Muchísimas gracias, doctor William, siempre tan preciso en sus consideraciones. Verdaderamente, cuando escuchaba las preguntas a Diego, reflexionaba muchísimo sobre su postura y sobre todo la forma en cómo esos lineamientos estratégicos pueden convertirse en un hecho operativo, ¿no? Y real en todo ese proceso de gestión del conocimiento. Doctora Laura Bando, adelante. Bien, bueno, complacida de escuchar a Diego. Quiero felicitarlo por conseguir materializar toda su investigación en este documento y por haber hecho su disertación en el día de hoy. Felicito también a la doctora María Alejandra por su guía y su tutoría para con Diego. Es un tema, tal como lo señalaba William, con muchas aristas y muy difícil de centrar, sobre todo cuando tratamos nosotros de estudiar todo lo relacionado con el tema cultural y cómo esto puede ser abordado desde las universidades. Es muy complejo, dadas las características particulares que también tiene el Ecuador. En relación al tema del desarrollo humano, ciertamente las universidades juegan un papel fundamental y crucial. Es parte de nuestra responsabilidad propiciar y lograr y fortalecer ese desarrollo dentro de la sociedad. Por tanto, veo, si bien es cierto que probablemente el plan del buen vivir
no esté lo suficientemente alineado con las posibilidades para que exista un pleno desarrollo humano y de la sociedad, materializa una política pública que debe ser tomada en consideración por parte de la universidad, y en este momento se está haciendo, pero desde la mirada de la crítica, cómo concatenar y cómo adecuar el desarrollo dentro de la universidad para efectivamente impulsar y promover ese desarrollo humano bajo el rescate de lo ancestral. En ese sentido, ese abordaje que Diego le da de la necesidad de la revisión curricular dentro de la universidad para lograr incorporar de manera transversal justamente el elemento fundamental del reconocimiento del ser humano, del reconocimiento de su parte ancestral, para poder materializar una adecuada gestión del conocimiento. En este momento yo diría que es fundamental para todas las universidades centrarse básicamente en lo humano para gestionar su conocimiento. Y es lo que se ha tratado de hacer desde lineamientos centrales de la UNESCO, políticas públicas, en el caso del Ecuador, las desarrolladas en el Plan del Buen Vivir, y concatenar justamente cuál es el camino a seguir dentro de la universidad para promover el desarrollo humano de una sociedad en particular. Centrar nuestro currículo en el desarrollo no solamente cognoscitivo del individuo, sino también en contextualizar, porque hemos perdido a nivel de las universidades, y en este mundo globalizado estamos tratando de ir a mirar otras culturas, otras tendencias en el conocimiento, pero se deja de un lado ese reconocimiento de la parte estructural y organizacional y arraigada en una determinada sociedad. Por tanto, creo que es un trabajo que recoge ese sentir y esa necesidad de la sociedad ecuatoriana, y que le coloca un arduo trabajo para la universidad, y que, bueno, por supuesto luego él lo materializa en esas líneas estratégicas que resalto dentro de ellas, que si bien es cierto, se desarrollan a través de actividades y acciones, quizás como para tratar de ver lo que él denomina la operacionalización de este desarrollo de gestión del conocimiento. Y rescato ahí la necesidad de interconectar la universidad con el entorno, y esa creación de programas y de evaluación de esos programas, que ciertamente no siempre se da dentro de los procesos de las universidades. Volviendo nuevamente al tema curricular, que en todo caso compete a la universidad, las revisiones curriculares no siempre se hacen de manera ajustada en los tiempos, y no siempre se parte desde el inicio con el reconocimiento del entorno. Y es lo que hoy en día se está tratando de hacer en la contextualización de la construcción de esos conocimientos de parte de la universidad. Por tanto, vincular este tema del desarrollo humano al currículum y en el reconocimiento de la contextualización de una determinada localidad, pues es muy valioso, ¿sí? Es muy valioso en este momento. Ahora yo preguntaría, bueno, y hay otro elemento también fundamental, que es el reconocimiento a la naturaleza, ¿no? Que también se ha ido perdiendo y que también se rescata en este trabajo, y que recientemente comentábamos a nivel de trabajo curricular que hacemos, que nuestras nuevas generaciones tienen tendencia actualmente al reconocimiento más de la naturaleza de lo que anteriormente se estaba haciendo. Entonces creo que también eso es un elemento importante de resaltar en este trabajo, el rescatar el respeto del individuo en su propia construcción del conocimiento dentro de un espacio que hay que respetar, que es el de la naturaleza, que nos impone ciertas condiciones en el desarrollo de esa individualidad y de lo humano, para la materialización posterior de una profesión que finalmente se adquiere en un proceso formativo. Me quedo con cierta curiosidad por saber, y seguramente Diego nos los puede explicar un poco más, quizás en este momento que el Ecuador está atravesando justamente por algunas dificultades
en el ámbito político. ¿Cuál es el papel crucial? ¿Cómo se ve la universidad frente a toda esta situación que se está viviendo? ¿Y cuáles serían digamos, las medidas más necesarias o inminentes en este momento para, como universidad, entrar justamente? Parte de toda esta conflictividad tiene que ver con la manera como las universidades se han manejado también. Entonces quisiera que, dado el contexto actual, también trates de ubicar y contextualizar tu investigación en este momento, que es muy recién, ¿sí? Pero que quisiera que nos dieras tu opinión al respecto. Adelante, Diego. Sí, doctorita, muchas gracias por sus interrogantes. Actualmente, como comentábamos en reuniones que hemos mantenido con la doctora María Alejandra como tutora, actualmente, por no decirlo hasta el día de hoy, llevamos 11 días de paralización en el Ecuador por el paro indígena. Este paro indígena que viene dado de varias organizaciones, ¿no? Una de esas organizaciones es la organización de las instituciones de educación superior como tal. Esta organización de educación superior en algunas ocasiones está apoyando a este ciclo de paralizaciones que existen, lo cual forma parte del respeto que se debe tener entre individuos y los valores que anteriormente indicaba yo en la exposición, lo cual se está yendo en contra, porque los mismos pueblos indígenas, por reclamar sus derechos de interculturalidad, de plurinacionalidad, están causando desmanes entre ellos mismos, entre las mismas personas, entre los actores universitarios, entre grupos sociales que tienen las universidades. Entonces, lo que se trae a contexto hoy en el Ecuador es una situación muy difícil en lo que es la parte cultural, tanto de las cosmovisiones andina y la cosmovisión occidental, porque intervienen en este contexto nacionalidades indígenas de diferentes gremios. Un ejemplo de esto, en la región sierra está todo paralizado, pero en la región costa, que es Guayaquil, Salinas, Machala, está todo abierto. Tanto así que llega al punto en las autoridades estatales de cada una de las provincias en indicar que como la sierra no manda productos de la sierra, entonces en la costa va a abrir las fronteras con Perú para que por ahí ingresen los productos del Perú y puedan tener sus alimentos, ¿no? En la costa. Esto quiere decir que existe una plataforma donde que están conviviendo estas nacionalidades, pero que dentro de estos saberes que ellos tienen, no interactúan entre sí. De búsqueda del conocimiento en las universidades que deben tener también los actores que están dentro y que son parte de las universidades. Entonces, hoy en la actualidad, repito, el contexto que se está sucediendo en la parte de las organizaciones como tal, tanto la organización indígena como las organizaciones como las universidades, las instituciones de educación superior y el gobierno como otra organización, se están contrastando entre ellos. Sí, se están contrastando y esto provoca a que exista un mayor bagaje digamos, de conocimientos. Y digo conocimientos porque en las reuniones que han mantenido con el gobierno y con las diferentes organizaciones, ellos reclaman lo que justamente estamos hablando, que se dé valor al Programa Nacional del Buen Vivir, que se dé valor al Plan Nacional de Toda una Vida, que se llama actualmente, que se incluya dentro de las políticas públicas al Plan Nacional de Toda una Vida,
que dentro de los modelos educativos de universitarios, que se incluya al plan de toda una vida. ¿Para qué? Para que en esa conjunción con el desarrollo humano, con los estudiantes, con los docentes, se vea reflejado en lo que es la extensión, la vinculación, la transferencia de conocimientos, y se vea también reflejado en la investigación. Eso es lo que ellos también solicitan, que se dé paso o que se tenga en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir o Plan de Toda una Vida, summa causae, en todas las políticas internas de las universidades y en las políticas públicas, mi estimada doctora. Espero haber podido responder su pregunta. Sí, justamente es para lo que quería que comentaras, porque digamos que creo que a través de la situación actual se refleja todo tu planteamiento también de tu trabajo de investigación. Por otra parte, también quería pues que nos comentaras un poco, justamente en ese mismo espíritu que estás hablando de ese reclamo de la sociedad hacia la exigencia del cumplimiento del plan del buen vivir y todo esto. La responsabilidad, si ya estamos hablando de la responsabilidad de la universidad, hablemos ahora de la responsabilidad del Estado. ¿Cuál es esa responsabilidad del Estado en el direccionamiento de sus políticas públicas y cuál sería tu, digamos, a partir de la investigación, partiendo de lo que has investigado, qué cosas, cuáles son las razones por las cuales no se ha instrumentado el plan del buen vivir en el cumplimiento de estas acciones, o qué cosas hacen falta modificar dentro de esa política pública para que las universidades tengan un mayor impacto en la gestión y en el desarrollo humano de la sociedad ecuatoriana. Gracias, doctorita. Como le había indicado anteriormente en la exposición, el summa causae, estos lineamientos que lleva 14 años queriendo introducirse en estas políticas internas y públicas en los modelos educativos de las universidades. En estos 14 años, hay agentes, digámoslo así, agentes que no han permitido que summa causae o estos lineamientos ingresen, empezando por los currículos universitarios, ¿sí? Empezando por los currículos, en las mallas curriculares. Ejemplo, en unas universidades que son escuelas politécnicas, como es de conocimiento general, manejan más la parte técnica, como carreras, yo que sé, de automotriz, carreras de electromecánica, que no quieren que ingresen la parte humana, que no quieren ver inmerso el conocimiento ancestral, que no quieren ver inmerso el conocimiento dentro de las mallas curriculares o programas curriculares que de ellos se dan. No hay la coexistencia entre lo que es los estudiantes, los docentes y la naturaleza en sí. No llegan a esa coexistencia porque, como le digo, existen agentes ajenos a las organizaciones de educación superior, ajenos al gobierno en sí, que no permiten que se materialice lo que es el summa causae, que no se permite que se materialicen los lineamientos del buen vivir. De ahí que incluso en las universidades públicas, como son las nuestras, existe hasta el día de hoy cierto, llamémoslo así, cierta, no podría decirlo, ¿cómo le podría decir esa parte? Rechazo, no rechazo, ¿no? Una cierta parte de no inclusión a las personas indígenas, de no quererlas incluir en el sistema. Y eso produce de que estos lineamientos que están ahí, están para las políticas públicas, están para los lineamientos internos de las universidades, incluso dentro de la investigación que se realizó, dentro de las políticas públicas, existen parte que dice saberes ancestrales, claramente dice saberes ancestrales en la educación como formación integral de los individuos. Sin embargo, hay agentes externos y políticos que no han permitido o que no han dado paso a que estas políticas públicas se inserten dentro de las universidades ecuatorianas. Eso, mi doctorita.
Sí, bueno, completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, también creo que justamente es ahí donde la universidad también juega un papel bien importante, porque esos reconocimientos de esos saberes ancestrales y ese reconocimiento cultural es un elemento transversal que se debe manejar dentro de los currículums, y eso, digamos, más allá de que esté escrito, ¿verdad? Es algo que se debe materializar por propia formación dentro de la planta profesoral. Bueno, finalmente quiero compartir y coincidir con el doctor William en cuanto a la parte de la metodología. Ciertamente creo que va mucho más allá de lo que inicialmente centraste, ¿no? Como explicativa y analítica. Creo que utilizas más la parte holística. De hecho, estás haciendo un análisis y una interpretación y una comprensión mucho más exhaustiva de la participación de todos estos actores que están involucrados en el proceso de desarrollo humano, y ciertamente no podemos centrarnos en la universidad para promover e impulsar el desarrollo humano, tampoco en la política pública o la responsabilidad del Estado, sino que es digamos, es de manera conjunta que puede lograrse y alcanzarse, y por supuesto a la universidad direccionar cómo gestionar ese conocimiento ancestral que debe permear y debe permanecer dentro de la sociedad ecuatoriana. Nada más que felicitarte y bueno, desearte siempre mucho éxito de aquí en adelante. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, doctora Laura, muchísimas gracias. De verdad que creo que es una mañana maravillosa, porque poder contar con un tribunal conformado tanto por William como por Laura, creo que es así como la tormenta perfecta, ¿no? Porque primero que se complementan muy bien en sus posturas metodológicas, y sobre todo por ese carácter tan peculiar que tienen ambos de mirar detenidamente detrás de esos temas y lograr descubrir aún en el momento de la defensa cosas que enriquecen el trabajo, ¿no? Mi postura como jurado en este momento, por supuesto, fungiendo como la tutora de Diego, pues me lleva más que todo a enlazar mi intervención en ambos miembros del tribunal, ¿no? Tanto en la postura de William como en la postura de Laura. Y yo creo que soy fiel creyente de lo que son los tiempos perfectos, y sobre todo en la no linealidad del tiempo que mencionaba Diego como uno de sus factores claves en ese tema que muy bien William identificó como complejo. Y yo creo que si hay un momento particular no lineal del tiempo que permite la validación del tema de Diego, es un día tal cual como hoy. Porque si nosotros estudiásemos lo que está ocurriendo socialmente, políticamente, educativamente en el Ecuador, un día como hoy, casi que es la validación perfecta de los planteamientos de ese tema de Diego. ¿Por qué? Porque Diego está tratando de esclarecer a través de su investigación cómo, si no existe una complementariedad y cómo, si no se llega a operacionalizar lo que por nivel de política pública ya está, va a llegar un momento en que la propia o el propio sistema político, social y sobre todo en este caso cultural del Ecuador se va a convertir en un colapso de todo el sistema. Porque ¿qué es lo que en realidad está ocurriendo hoy día en el Ecuador? Toda esa masa indígena, todo ese saber ancestral indígena está controlando al sistema de gobierno y está controlando al sistema de vivencia del Ecuador. ¿Por qué? Porque ellos se sienten violentados, están cansados, están agotados, tienen sus propias filosofías y sus propios saberes, y esos saberes pues sencillamente están regulando el componente social. Porque ¿qué es lo que están diciendo los indígenas? Nos están irrespetando. No estamos dispuestos a seguir viviendo de esta manera. No hay forma de consolidar el acto educativo y el acto social y cultural si no negocian con nosotros. Nosotros regulamos la producción, nosotros regulamos las fronteras, nosotros regulamos los caminos. Por ende, si no se sienta el gobierno a negociar con nosotros, les estamos demostrando al gobierno que somos capaces de colaborar
un país. Y Diego, en las discusiones previas que teníamos, me decía, doctora, es que no tenemos ni qué comer. Porque absolutamente en todas las zonas que están controladas por esos indígenas, no hay forma de conseguir ningún tipo de alimento. Es más, ellos llegaron hasta colapsar el sistema de electricidad del Ecuador, el sistema de internet, el transporte de alimentos de las zonas rurales a las zonas urbanas. Eso está totalmente colapsado. ¿Qué significa esto? Que el tema de Diego, que obviamente, como muy bien lo explicaba William, es un tema complejo porque involucra literalmente el sistema de gobierno del Ecuador, que pasa por comprender que la universidad posiblemente es el garante de darle cabida a la formación de esos saberes como filosofía de buen vivir. Entonces, cuando William le preguntaba a Diego la relación y la materialización de lo que él está planteando con el plan de buen vivir, pues precisamente la pregunta es una pregunta muy interesante. Y es lo que intenta resaltar el trabajo de Diego. Porque como una política que lleva 14 años instaurada está evidenciando hoy en día un colapso social. ¿Por qué? Porque es que no ha habido operatividad de esa política pública de la que habla Laura. Ciertamente está ahí, pero es que está ahí en papel. Está ahí en papel porque no se le ha dado cabida al pueblo indígena en función del manejo de toda esa filosofía que se materializa en actos como, por ejemplo, el poder determinar un precio justo del mercado. Diego me decía, es que un litro de aceite pasó de costar 0, tantos dólares a creo que 8 y tantos dólares. Entonces los indígenas dicen, no, ese no es el real costo de producción, porque eso es un valor que es completamente irreal. Y los indígenas están demostrando en esa mesa de gobierno que el valor debe ser tal. Y más, Diego me lo comentaba y me decía, es que el indígena llegó hasta decir, el precio que vamos a aceptar por el galón o por el litro de aceite es 2 puntos tanto. La pregunta es, ¿de dónde saca ese pueblo indígena ese costo de producción? Y ese costo de venta. Pues literalmente esos saberes ancestrales que están total y absolutamente inhibidos dentro del sistema económico del Ecuador. Y entonces precisamente el trabajo de Diego tiene que ver con este componente lógico, que es un irrespeto total a los indígenas, porque si somos una población totalmente mestiza, en donde pareciera que esos saberes son muy valiosos, ¿por qué? Es que no se conciben como parte del sistema educativo, parte del sistema económico, parte del sistema político. Entonces aquí es donde cabe el aporte de Laura al poder puntualizar, bueno, cómo se materializa eso en el currículum, cómo se gestiona literalmente un saber ancestral que aparentemente tiene tanta validez, pero que está totalmente desconocido en los planes curriculares. Pues desde mi perspectiva, bajo la postura de enfatizar en la evaluación de esos proyectos curriculares. Porque es que la evaluación, y tú y yo lo sabemos muy bien, Laura, es lo que permite volver a medir y redireccionar dentro de esos currículos lo que ya uno sabe que está ocurriendo en la realidad, pero que está desconociendo el aparato educativo y que no está considerando el aparato educativo. Y esa creo que sería la respuesta a todo esto, ¿no? Entonces, yo le quisiera preguntar a Diego, porque él, por supuesto que cuando le responde al profesor William, al doctor William, y le dice, es que mi postura explicativa fue valiéndome de la filosofía, y pareciera que en el campo positivista, pues es como difícil de comprender, ¿no? Porque explicar para nosotros a lo mejor se lleva al terreno de los números o al terreno de la cuantificación. Y la investigación de Diego es absolutamente cualitativa. Pero es que creo que esa es la mayor novedad del tema de Diego, ¿no? Incorporar en la medición del desarrollo humano el componente cualitativo. Y yo recuerdo que la profesora Gabriela Rivas, una profesora de nosotros, de acá de la universidad, y que hizo, después estuvo en las siguientes cortes del doctorado de nosotros en La Laguna,
ella intentó precisamente trabajar sobre eso, ¿no? ¿Cómo puede incorporarse en el terreno del manejo de los índices de desarrollo humano el carácter cualitativo? Y ahí la riqueza, digamos, de esa postura del componente nociológico que nos plantea Diego, y yo quisiera que Diego nos explicara a este tribunal cómo en realidad él cree que su explicación de carácter filosófico a través de ese constructo nociológico puede incorporar ese saber ancestral al día a día de su práctica docente. ¿Cómo? ¿Qué tanto va a enriquecer esos lineamientos estratégicos a una práctica de un profesor universitario en el Ecuador? Adelante, Diego. Gracias, doctorita, por su apreciación. Sí, yo pienso que según la investigación que se realizó para poder incorporar, no incorporar, ¿no? Para poder materializar, diría yo, lo que ya está dado por una constitución, lo que está escrito por una constitución, tendríamos que empezar desde las autoridades, desde las autoridades universitarias y desde los docentes, fomentando en las aulas y en las coordinaciones. Por ejemplo, una de las coordinaciones que actualmente se ve y que ustedes también he tenido el gusto de ver cómo lo manejan en Venezuela es la extinción o la vinculación, que aquí se lo llama. Mediante esa vinculación uno se acerca directamente a los involucrados, ¿no? Directamente se acerca al pueblo y ahí se puede ver el bagaje de conocimientos que existe y también conocimientos ancestrales. Estos conocimientos como docente que lo observa o los otros docentes pueden irse materializando también en las aulas y en las reuniones y en los consensos que existen con las autoridades, ir sugiriendo que en los diseños curriculares de a poco se vayan tomando en cuenta. ¿Cómo puede ser posible, estimados doctores, que en la actualidad en el país varias de las materias que se considera para la formación integral de la persona, en el desarrollo humano de las personas, en la formación integral del estudiante, sean retiradas de estos diseños curriculares? Porque no se consideran importantes. Una de esas materias es la interculturalidad que había. Esta interculturalidad, también la educación física, también, bueno, aquí en el Ecuador, el inglés, y entre otras asignaturas que antes estuvieron en la malla y que servían para que exista ese desarrollo humano en los estudiantes y en los docentes. Hoy en la actualidad ya no constan las mallas curriculares, los diseños curriculares, esos proyectos educativos ya no tienen esas asignaturas para la formación integral, porque hoy netamente se considera en un análisis que hizo el CACES, el CEACES y también el CENACYT, que de las 36 materias que tenía una carrera en la malla curricular, ahora se deje en 16 materias. Entonces, cuando se ajustaron las mallas, lo que sucedió fue de que se tuvo que sacar algunas materias que para ellos no tenían ningún tipo de conocimiento que el estudiante lo sepa. Y dejaron solo materias técnicas, solo materias que el estudiante, disculpe que lo haga así, no puede ver a los costados, sino verticalmente. No hay la parte horizontal que hablaba en la exposición. O sea, no puedo mirar a los lados, solamente verticalmente, y no permite más allá que pueda crecer académicamente. Por eso es necesario que a través de la extensión, de la vinculación, de la investigación que se produce en las universidades, se llegue a establecer consensos con las autoridades, consensos entre universidades, entre la red de universidades que hay, especialmente de la zona 3, para fomentar el desarrollo de estas políticas, estos lineamientos del buen vivir, que esté dentro de las mallas curriculares, o por lo menos mantenga una de las asignaturas que de los saberes ancestrales, se enfoquen a la asignatura.
¿sí? Que la asignatura se prepare con los saberes ancestrales, también direccionándole a las personas a que ese desarrollo humano sea de forma integral, como lo dice en los modelos educativos de las universidades, y como lo dice, vuelvo a insistir, en los modelos educativos, dice la formación integral con saberes ancestrales. Entonces, eso que se materializa en las universidades, pero como le digo, gestionando el conocimiento a través de estas experiencias que tiene la academia, como los docentes y los estudiantes, y logrando una triangulación, llamaríalo tal vez así, con la parte de las políticas públicas, la universidad, los estudiantes y los docentes en este caso, mi estimada doctorita. Claro, y es que sería extremadamente grave no cumplir con esos parámetros que los que hacemos currículos sabemos que vienen de lineamientos de la UNESCO y que garantizan precisamente la internacionalización de la educación, ¿no? Y eso lo está buscando la UNESCO desde hace muchísimo tiempo. Es un parámetro que dice que entre el 8 y el 12% del porcentaje de sistema de créditos académicos de cualquier plan de estudio debe ser de formación integral. Entonces no es tan sencillo eliminarlos y ya, ¿no? Eso haría que todos esos programas académicos pierdan acreditaciones internacionales y sobre todo que no cumplan con los parámetros establecidos principalmente por la UNESCO, ¿no? Bueno, no sé si alguna otra consideración por parte del doctor William. Laura. Bueno, quisiera hacer un comentario ya más bien como una reflexión de todo lo que se ha discutido, con lo cual concuerdo enormemente, ¿no? Porque quizás la importancia que también da la investigación es que a nivel mundial las universidades son uno de los organismos más plurales que hay en todos los sentidos, ¿no? Y por eso las universidades a nivel mundial son muy respetadas, porque alrededor de ella convergen muchas formas de pensamiento, muchas ideologías, sabe sortear los intereses económicos y políticos y al final constituyen un parámetro que incluso puede marcar tendencias en la sociedad futura, ¿no? Y digamos que eso es transversal a todas las universidades en el mundo. Entonces creo que ya las universidades per se tienen implícito esa condición de apertura que pudiera permitir de manera muy fácil incorporar todos estos elementos que ha referido Diego sobre la multiculturalidad, esa nueva visión del conocimiento, de la holología y la holopraxis. Pienso que ambas tienen que convivir, ¿verdad? No se trata de privilegiar una sobre otra, porque así como el conocimiento técnico es importante, también el conocimiento ancestral lo es. E incluso yo diría aquí que no se trata de asignaturas, de materias que se pongan o se quiten dentro de los pensum, sino más bien de cómo estos aspectos, por ejemplo, de la cultura, de la multiculturalidad, de lo ancestral, permea incluso los contenidos técnicos. Porque aunque, por ejemplo, yo me visualizo estudiando una carrera sobre recursos humanos y estamos hablando de la motivación y del talento humano, etcétera, esa materia, más allá de elementos técnicos, no puede estar aislada de los aspectos culturales. Entonces vemos que a lo mejor no se trata de asignaturas que tienen que ver específicamente sobre la multiculturalidad o lo tradicional, etcétera, sino más bien transversalmente en todo el pensum, cómo está permeado lo técnico con lo cultural, con lo ideológico, con lo político y económico, que al final se corresponde con una formación más integral del individuo, ¿verdad? Y no solamente el individuo como persona, sino el individuo como profesional. Entonces, pienso que haber enfocado también el tema en el ámbito de la universidad es una de las instituciones claves para que realmente esto se pueda desarrollar. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. Gracias, William. Y ciertamente el impacto en el enfoque pedagógico, que creo que es el garante de la transformación en realidad curricular, ¿no?
porque creo que tal cual como lo dices, ni siquiera se trata de quitar o poner unidades curriculares o hasta de cumplir porcentajes como tal. Creo que es la postura del docente en el acto de aprendizaje. Es el enfoque pedagógico que señala Diego en su investigación. No sé si quieres hablarnos de eso, Diego, de cómo enfocaste todo lo que es el carácter pedagógico y como eje transformador en realidad de esta nueva gestión del conocimiento. Bueno, sí, doctorita, en una de la parte de la exposición, especialmente en la experiencia, ¿no? Que decía ahí, en la experiencia, fue donde que nació básicamente el tema, ¿no? Al ver esta experiencia que sucedía en la universidad y que no había ese respeto y esa interconectividad entre los actores, ¿no? De esa manera fue que se pensó en el tema y se observó el problema que existía y que sigue existiendo, ¿no? De esta manera se trata la forma como docente y como docentes del aspecto pedagógico y tal vez hablaría también en el aspecto andragógico, la forma de inducir en los profesionales, en los próximos profesionales que se están iniciando desde que ingresan a la universidad hasta que salen, inducir que existen no solamente ese conocimiento técnico, sino que existe un conocimiento ancestral, existe un conocimiento, una gestión del conocimiento ancestral, y inducir de esa manera para que los profesionales o los futuros profesionales que se desplieguen de la universidad, posteriormente en sus lugares de trabajo o con las personas que conviven o en las comunidades que conviven, puedan ellos también ser parte de iniciar materializar estos conocimientos ancestrales para el pueblo también en sí y en la academia también. Gracias, Diego. Laura, ¿algo que quieras agregar? Sí, estoy completamente de acuerdo con digamos, la manera del abordaje. Es más transversal, no se trata de unidades curriculares, aunque por supuesto que estoy ganada a las mismas. Una reforma curricular no puede ser quitar o todo debe obedecer a un perfil que se tenga de egreso, y eso por supuesto que justamente en esa mirada de ir hacia el desarrollo humano, si lo queremos ver en ese sentido, lo que se debe propender es no solamente desarrollar el conocimiento propio de una disciplina, sino también integral de ese futuro profesional. Y eso lo da justamente otras unidades curriculares, como por ejemplo el deporte, el inglés, algunas otras áreas en las cuales pueda desarrollarse la parte sociohumanística del individuo y que le va a permitir desarrollar inclusive lo que ahora se le valora mucho en las organizaciones, que son todas esas competencias blandas, las posibilidades de interrelacionarse, de poder tener la posibilidad de ejecutar un trabajo dentro de una organización de una manera mucho más expedita. Entonces, ciertamente, esa manera de incorporarlo en la malla, pero también, por supuesto, la forma del docente ejecutar y desarrollar su unidad curricular también es fundamental. Entonces no se trata solamente de una reforma en currículo, sino de un plan de formación y capacitación para el docente, para que pueda efectivamente materializar ese reconocimiento, en este caso que estamos hablando de este trabajo, de esa parte ancestral, cultural, y que lo pueda llevar a cada una de sus unidades curriculares. Eso creo que es un poco la clave en este proceso de desarrollo y de propender a tener una sociedad mucho más humana, con más valores, y que efectivamente pueda propender a evitar situaciones como las que se están viviendo hoy en día, por ejemplo, en el Ecuador, y que también en todos los países de Latinoamérica se están viviendo. Aunado, por supuesto, hay otros elementos, ¿no? El elemento político juega acá un papel muy importante, pero si una sociedad está lo suficientemente equilibrada y está lo suficientemente reconocida
dentro de sus propios valores internos e intrínsecos dentro de esa misma sociedad, pues se puede contrarrestar estos efectos políticos que están por encima y que tienden a manipular de una u otra manera a la sociedad. Gracias, Laura. Bueno, no sé si les parece que pongamos a Diego un momento en sala de espera para que nosotros como tribunal nos dispongamos a hacer la respectiva deliberación, ¿les parece? Sí, correcto. Ok. Adelante. Tengo como pantalla corrida y no lo logro sacar. Ya va. En los 3 puntitos donde está Sí, Diego. sí, que ahí, pero no, o sea, la pantalla la tengo, ya va, corrida. Dale escape. Doctora, si desea, puedo salir y luego volver a ingresar. Sí, es mejor. Ya. Es que tenía la pantalla corridita y no me permitía sacarlo ya. Bueno. ¿Quieres? Puedes parar la Sí, ya grabación. voy, exacto. Bueno, adelante, Diego. ¿Estás con nosotros? Sí, presente mi doctora, aquí estoy. Perfecto. Bueno, Diego, una vez que este tribunal ha deliberado con muchísimo detenimiento, con muchísima riqueza y aportes de carácter académico y también humano, de verdad que yo quiero agradecer muchísimo la postura del doctor William, la postura de la doctora Laura, que no hacen más sino que engrandecer tu trabajo doctoral y sobre todo enriquecer y abrirte también nuevas líneas de investigación, que es lo que uno busca luego de la defensa, ¿no? Quedar con esa inquietud de la cual hablaba William, porque no solamente queda inquieto el tribunal, sino debe quedar inquieto ya el próximo doctor, ¿no? Para continuar, porque yo creo que en este momento se cierra un ciclo, Diego, y continuamos. Entonces, bueno, una vez deliberado este tribunal, voy a permitirme leer el acta respectiva, Diego. Tesis doctoral. Los suscritos, doctores María Alejandra Villamil, Laura Angelina Obando y William Aranguren, designados miembros para integrar el jurado examinador de la tesis doctoral, según convalidación del Consejo de Estudio de Posgrado de la Universidad de los Andes, como requisito para obtener el título de doctor en Ciencias Organizacionales del candidato magíster Diego Andrade Naranjo, con pasaporte ecuatoriano número A6606-347, participante de la primera corte del programa doctoral, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, reunidos el 23 de junio del 2022 en el conjunto La Liria, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, edificio G, planta baja del Salón de Videoconferencia del Banco Central de Venezuela, a las 8:45 am, luego de haber leído el manuscrito presentado titulado La gestión del conocimiento como constructo nociológico epistémico del desarrollo humano en las universidades ecuatorianas, escuchada la exposición oral y las respuestas del participante a las preguntas que se formularon en el transcurso de la defensa pública, declaramos que la tesis ha sido aprobada. Miembros del jurado: doctor William Aranguren, jurado externo, doctora Laura Angelina Obando y doctora María Alejandra Villamil en su calidad de tutora. Así que bueno, felicitaciones, Diego. De verdad que es un día maravilloso para ti, para nosotros como miembros del jurado y como miembros del Consejo Directivo del Doctorado en Ciencias Organizacionales, que este se convierta en un nuevo día de tu existencia, que todo tu accionar de ahora en adelante sea mucho más sólido, más compacto, más cuestionador, y que se sepa en cualquier instancia académica y humana en la cual participe que llevas el título de doctor Universidad de los Andes bien en alto. Así que bueno, ha sido de verdad un gran placer para mí haberte acompañado en esta tutoría
Sé que te convertiste en una nueva persona, así como yo llevo también en mi alma tus aprendizajes y nuestro caminar juntos en esta maravillosa, pero también retadora labor de existencia humana, que lo que va es a contribuir a tu trascendencia como ser humano. Así que muchísimas gracias, doctor William, lo disfruté muchísimo, como siempre lo disfruto, y como siempre disfruto también a mi compañera de vida y de academia, la doctora Laura Bando. Así que les dejo en la palabra. Bueno, nada más que felicitar a Diego. De verdad que cada vez que culminamos un proceso de defensa, siento mucha satisfacción, mucha alegría de haber participado en un acto tan importante para la vida académica y personal de cada uno de nosotros. El alcanzar una titulación de esta naturaleza nos deja con mucha alegría, pero también nos fortalece en el ejercicio de la vida. Y no voy a decir que es en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Yo creo que el hacer estudios doctorales cambia nuestros niveles de pensamiento, nos permite ser mucho más humanos y mucho más cuestionadores de todos los procesos que están inmersos en el quehacer diario. Y si luego nosotros los llevamos pues al campo académico, por supuesto que es maravilloso poder tener nuevos elementos que seamos ahora nosotros los que transformemos la vida de otros. Y creo que eso es lo más bello que tiene esta maravillosa profesión. Además, he tenido la dicha de compartir este camino de formación que como lo hablaba con otro compañero de trabajo ayer, pareciera que siento que en este momento es que está comenzando, ¿no? Que definitivamente jamás pudiera pensar yo en este momento de mi vida en decir que me voy a jubilar, cuando a pesar de que pudiera tener el tiempo, estar cerca, cuando creo que podemos estar como equipo de trabajo que hemos consolidado a través del GILO y nuestros aliados principales como el profesor William, que hemos en este momento consolidado un equipo de trabajo que nos permite crecer y hacer crecer a otros, ¿no? Así que bueno, mis felicitaciones para ti, Diego, un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia, que también es un pilar fundamental, a María Alejandra, que bueno, siempre los guía y los lleva por estos temas no tan fáciles, y bueno, un abrazo para ti también, William. Gracias. Bueno, gracias. William. Gracias, Laura. Bueno, en principio, por supuesto, quiero felicitar a Diego. Ya se podría decir al doctor Diego Andrade, porque realmente tú te estás graduando de doctores hoy, que es el acto más importante. Ya después será la formalización de lo que hoy ha sucedido. Por eso la significación del día de hoy, pues que resaltaba Laura. Creo que hoy es un día muy especial para ti y por ello, pues, te doy mi más sinceras felicitaciones. Yo tuve también la dicha de compartir parte de tu proceso de formación en el doctorado, y para nosotros los académicos, que tú también lo eres, pues es muy gratificante, pero muy gratificante graduar a un doctor, porque un doctor es una persona que, como bien decía la doctora Laura, ya forma parte pues del capital de la vida, no solamente de la persona, sino de las acciones que tú hagas en función de transformar ese contexto y esa sociedad en la que tú te vas a desarrollar. Entonces, la tesis es el principio de eso. Ser doctor es un principio de eso. Aunque hoy estás cerrando un ciclo, se te van a abrir muchísimos más, y es importante que tengas conciencia de ello, ¿verdad? Porque eso implica pues la capacidad de transformación que tú tienes de la realidad. Creo que tú has tocado un tema muy sensible. Yo he estado en unas cuantas tesis doctorales de ustedes, pero tú tocas un tema muy sensible y particularmente importante para la sociedad ecuatoriana. Entonces creo que tienes un campo de desarrollo allí muy importante en el que puedes seguir trabajando y
elaborar elementos significativos para la transformación de esa realidad, como te decía. Entonces, bueno, mis más sinceras felicitaciones y deseos por éxito en esta nueva etapa de doctor. A la doctora María Alejandra Villasmil, pues no se esperaba menos de esta tesis y de este tema. Realmente es un temazo, vamos a decirlo así, un temazo porque representan categorías de análisis muy complejas, muy abstractas, de mucho impacto, circunscrita en un contexto internacional, pues que en las últimas décadas se viene discutiendo mucho todos esos conceptos y la importancia de esos conceptos. Y pues no podría estar más nadie por detrás de la tutoría de un temazo como este que la doctora Alejandra Villasmil, y al cual pues también estamos acostumbrados a sus grandes disertaciones y sus grandes ideas. Una persona con capacidad de abstracción, yo diría que ilimitada, y también pues para llevar a cabo esta tesis se necesita una tutora como ella. Yo creo que este es el inicio de mucho trabajo que te queda, reflexionando sobre la propia tesis, sobre los conceptos que tú generaste y cómo puedes llevar eso hacia esas diferentes aristas que habían comentado aquí. Entonces, felicitaciones a ambos y celebra este día, celebra contigo, celebra con tu familia, que nosotros también como académicos y orgullosos de pertenecer a la academia y de estar en esta oportunidad graduando un doctor, también lo vamos a celebrar. Felicitaciones al doctor Rivas, que aquí no se encuentra presente en esta oportunidad en la deliberación, pero mucho de lo que está sucediendo aquí también tiene que ver con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo y con su capacidad de articular a todo su gran equipo para que pues nadie se vaya quedando atrás. Entonces también felicitaciones al doctor Rivas. Así es, gracias William, tienes la palabra, Diego. Bueno, no sé si en estos momentos debo hablar o se me queda un poco la voz, me perdonan. Quiero agradecerles muy sinceramente a todos ustedes porque se ha cerrado un ciclo que, como usted sabe, doctorita María Alejandra, mi doctor William, me conocen bastante de cerca, saben qué esfuerzo hemos realizado para poder llegar a las clases a Venezuela, que es días a pie, días en avión, días caminando por las fronteras, pero hemos pasado y aquí estamos. Es muy gratificante, es un orgullo para mí contar con estos docentes que son ustedes, que son unas mentes geniales, que son, diría yo, hasta cierto punto unos filósofos para mi perspectiva, porque el conocimiento que ustedes nos han dado, nos han impartido en las aulas y fuera de las aulas también que hemos convivido, ha sido muy gratificante y un conocimiento que yo personalmente en las aulas aquí en Ecuador a mis estudiantes he fomentado el mismo conocimiento. En los módulos, por ejemplo, de metodología de la investigación del doctor William, que me ha servido de muchísimo para aprender aquí en la academia, con la doctora, no se diga peor, con la doctora María Alejandra, quien siempre me ha cultivado en la parte de las organizaciones y en esta situación del andamiaje metodológico de la tesis. La doctora Laurita Obando, que fue una de nuestras docentes también en el doctorado, me lleva un recuerdo inmenso, sinceramente. Yo les agradezco de todo corazón, a nombre mío, de mi familia, en especial a la doctora María Alejandra, que es mi tutora, quien, no sé si está mal el término, ha sabido soportarme. Entonces, molestarle cada rato por medio de mensajes, de llamadas. Creo que hasta la familia se debe haber molestado que sea tan impertinente. Jamás. Ahorita yo le agradezco mucho. Sí, y también un saludo muy especial y un agradecimiento muy profundo al doctor Fran Rivas, que es el mentalizador del programa y el mentalizador de que hoy me esté graduando y que ustedes también me acepten como nuevo ciudadano
doctor, ya en Ecuador y en Venezuela. Muchísimas gracias a todos, yo les agradezco de todo corazón. Gracias. Bueno, un gran abrazo, Diego. De verdad que en nombre del tribunal, en nombre del consejo directivo, en nombre de Fran, te felicitamos nuevamente y tal cual es un día para celebrar en familia, porque creo que un gran porcentaje de este éxito se lo debes a tu esposa, a la inspiración de tus hijitos y sobre todo a esa ayuda tan grande del cuerpo profesoral. William, muchísimas gracias, gracias por esas bellísimas palabras. Es un placer y un orgullo para nosotros tenerte acá en el doctorado en Ciencias Organizacionales. Gracias, Laura, por tanto conocimiento, por tanto aporte para con Diego y para con este tema de investigación, que logre materializar cambios en las estructuras educativas y curriculares de las universidades ecuatorianas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y cierro este acto y a celebrar, Diego. Un abrazo para los tres. Muchísimas gracias. Dios le pague, muchas gracias. Feliz día, felicitaciones, éxitos. Gracias. Gracias a todos.